Vemos cuánto tiempo tomaron en diseñar esto, así que vamos a continuar a ver qué más nos encontramos, o donde muestran un poco lo que tiene que ver el cine. Un mural muy bonito en formato vertical de Utopía. Creo que también esa persona ya ha hecho varias exposiciones de arte en este lugar. ¿Qué más pues? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Acá recibiéndolos con un clima frío porque ya se llegó diciembre. Voy a poner aquí un meme que ustedes ya lo pueden recordar. De septiembre se siente Con un video nuevo bastante interesante, y por lo cual Lisboa ha sido una de las partes más importantes en la industria de la cultura, el turismo y también del arte. La persona de acá se llama Amália Rodríguez, es una cantante muy famosa del fado de acá portugués, que por cierto ustedes que están allá y yo acá chupando un poco de frío. Vamos a dar inicio y vamos a comenzar y vamos a mirar acá en estos tres barrios que son los más importantes, qué es lo que nos tiene para mostrar acerca de este arte callejero, así que vamos para allá. A esto nos referimos cuando decimos arte urbano, que está acá en Lisboa, en la capital. Y tenemos en cuenta de que este es un pequeño mural que se encuentra al lado del Museo de Teatro de acá también de la capital. Como podemos ver, tenemos toda una pared diseñada y dibujada de gran manera, representando lo que es como un teatro romano con algunas figuras, y vemos la calidad en los diseños que enaltecen este espacio acá. Un premio de uno de los mejores 100 murales de todo el mundo. Entonces, y no es por nada, pero si ustedes miran allá o miran hacia allá, vemos cuánto tiempo tomaron en diseñar esto. Así que vamos a continuar a ver qué más nos encontramos, qué otras figuras así de interesantes e importantes nos podemos visualizar. Podemos visualizar acá en Lisboa, que tiene que ver un poco el cine. Esta ilustración o esta pintura o este graffiti que vemos acá urbano fue realizado por Nuno Sarabia. Fue una de las personas más influyentes acá en lo que tiene que ver el tema del cine, el teatro, también un poco en lo que tiene que ver el arte urbano, en este caso los grafitis. Y acá lo que podemos ver es unas pequeñas figuras formadas, o donde muestran un poco lo que tiene que ver el cine, cómo era el momento de crear, de cómo dar la ilusión de la imagen en este caso, y ya al final cómo van llegando todos los pasos hasta el final al mostrar ese lugar allá, donde ya está todo construido, donde muestra ya digamos como los puntos o los pasos finales. Está bastante curioso, o sea, no es para todos los conocedores, de igual manera yo tampoco soy un conocedor experto de esto. Pero sí se ve muy interesante, muy importante, además muy bonito, y que todavía sigue exaltando el procedimiento o el proyecto de lo que tiene que ver el graffiti. Vamos a continuar a buscar de pronto donde nos encontramos otros espacios de graffiti también bastante interesantes que Lisboa nos tiene para ofrecer el día de hoy acá. Con esas calles que tenemos al fondo, que tienen un ambiente así como italiano, francés, ¿verdad? Esta está muy bonita.
y que nos deja ver la grandeza de que tienen las pequeñas calles de acá de Lisboa. La información es por qué todavía no se han suscrito a este canal, qué está pasando, que si no se los decimos no se suscriben. Así que suscríbanse acá abajo, denle like a este video para que sigamos entonces creciendo cada día más. Ahora sí, entonces vamos a continuar con este recorrido en las calles de acá del arte urbano de Lisboa. Espacios más grandes en el tema del arte urbano, en este caso lo del graffiti, que muy bien que lo hacen. Muy bien que lo hacen este tipo de personas que se dedican a esto, y hay personas que lo hacen de manera profesional, experimentando una de las zonas más pintorescas en el tema de este arte urbano. Vamos a identificar estos tres, y ya en la parte de abajo hay más espacios para el tema del arte, en generar un mensaje diferente, otros que son un mensaje más que todo para la sociedad, otros que son simplemente para expresarlo, o dance. Allá arriba también tenemos el elevador. Y aquí vemos de que también muchas personas han venido también a experimentar. También tenemos allá en la parte de abajo un mural muy bonito en formato vertical de Utopía. Creo que también esa persona ya ha hecho varias exposiciones de arte en este lugar. Ya posteriormente llegamos a esta calle, que es una calle, se puede decir, una calle personalizada. Imagínense ustedes tener en sus ciudades o calles así personalizadas donde las personas puedan expresar su arte y también un poco contar de historias. Esa es una calle en el cual se identifica por ser el arte urbano acá en Lisboa. Si usted quiere venir un poco como a tomar fotos, hacer algo diferente e interesante, contamos hasta arte urbano también en estos espacios acá de la Canec, imagínense. ¡Qué buen servicio! Aquí también vemos diferentes historias o de personas que cuentan su vida, que también surge muy interesante. Y miren hacia allá, miren ese espacio allá directamente, siendo las calles al lado y lado, mostrando un poco acerca del graffiti. Y ahí al final también tenemos entonces un poco lo que tiene que ver la naturaleza. Representando lo que tiene que ver un poco del arte marítimo, dice mar para siempre. Desde estas alturas, acá en la calle de Gracia, espero de que les haya gustado mucho el video, de que se hayan informado un poco, de que eso también les sirva a ustedes como una especie de guía de viajes para que vengan a conocer acá estos lugares del arte urbano que están marcados en las distintas obras de arte de estas personas que se enfocan día a día a crearlo. Esperamos de que les haya gustado, que lo tengan allí en cuenta para que vengan a conocer. Desde las alturas de acá de Gracia le damos el final a ustedes. Nos veremos en otra ocasión, así que picos para todos, así que chao chao.